Hola a todas y a todos. Si es la primera vez que pasas por aquí, bienvenida o bienvenido. Yo soy Isabel y os hablo desde Valencia, una ciudad situada en la costa mediterránea española. Este es un canal de tejido, de ahí su nombre, Tejido Compartido, en el que comparto mis experiencias de tejido y sobre todo intento motivar y animar a tejer. Hace ya más de un año que este canal está abierto y el año pasado por estas fechas publiqué un vídeo sobre posibles regalos para Navidad. Creo que fue un poco más tarde, pero este año tenía interés en publicarlo pronto y proponer algunos proyectos que sean un poco más complejos y por lo tanto llevan más tiempo. En esta ocasión, tal y como dice el título de la píldora, voy a compartir el patrón de 5 chales, que son mis favoritos, y que pienso pueden ser un buen regalo para Navidad. En este caso son chales que están tejidos a partir de un patrón de pago, pero estoy preparando un segundo vídeo con chales a partir de patrones gratuitos. Así que si tienes interés en este tipo de tejidos, los chales que a mí me apasionan, no te pierdas ni este ni el próximo vídeo. Si tienes interés en conocer lo que estoy tejiendo y mi día a día con el tejido, puedes seguirme en Instagram con el mismo nombre, Tejido Compartido. Allí os comento proyectos que tengo en curso o pequeñas compras o proyectos terminados que después voy agrupando en torno a un tema común para publicarlos aquí en YouTube en formato de píldoras. En esta ocasión, como acabo de deciros, os voy a compartir estos chales que tengo aquí preparados y espero que sean inspiradores y motivadores para vosotras y vosotros. El primero de los chales que voy a compartir es un chal de Isabel Kraemer. Ya sabéis, las personas que me seguís, que es una de mis diseñadoras favoritas. Además, le tengo muchísimo respeto y valoro muchísimo el esfuerzo que hace para publicar sus patrones en español. Yo sé que ella habla un poquito de español, pero creo que no tanto como para traducir los patrones. Por lo tanto, supongo que a ella le supone también un esfuerzo y un gasto la traducción. Bueno, se trata de este chal. Es muy grande, reconozco que es una preciosidad, pero yo no lo luzco lo que se podría lucir porque soy muy bajita y el chal creo que es para un tamaño de persona más alta que yo, pero independientemente de eso me gusta muchísimo, me lo pongo bastante y es muy abrigadito. Mirad, es este que se llama Killer, es que no cabe en pantalla de grande que es. Me he puesto esta camisa para que se vea mejor la textura del chal, de los chales en general. Mirad, lleva este calado por una parte, después lleva punto liso y acaba con punto elástico. Como os decía, se llama Killer. Es un chal que ha tenido muchísimo éxito, tiene casi 1600 proyectos en Ravelry y desde luego es muy divertido de tejer, no te aburres nada y luego, como habéis visto, queda muy resultón. Se comienza por una punta y tiene uno de los lados que es recto, que es este. Va haciendo aumentos, pero solo aumenta en uno de los lados, en este, y siguiendo el esquema del calado va aumentando bastante. Yo lo he hecho tal cual estaba propuesto en el patrón, es bastante grande. Y cuando llega a un punto, aquí exactamente,
deja de haber aumentos y comienza la parte de punto liso. Sigue aumentando hasta el final, y la parte final es esta, que está hecha de elástico. Mirad, es grandísimo. Este es el segundo lado del triángulo. De manera que el chal realmente se pondría así, por detrás o por delante. Es, como veis, bastante largo, pero queda muy bonito. Y como os digo, es muy divertido de tejer porque tienes que estar prestando atención al calado hasta llegar a la parte en que acabas de aumentar y empieza la parte lisa. Bueno, pues os comento cosas sobre el patrón. Como os he dicho, empieza por aquí, lleva un bordecito aquí en este lado y en este también, de unos cuantos puntos haciendo orilla. Y en este lado es donde se va aumentando, y luego al final, cuando acaba, llevas ya muchísimos puntos. Cuando llegas al final, haces las vueltas, bastantes vueltas de elástico, una vuelta final de unas vueltas en medio de punto liso, otra vez el elástico y la vuelta final donde se cierra. Hay que cerrar muy flojito para que este lado del chal quede con soltura y no encoja. Bueno, el color reconozco que no es el que mejor me va, pero me combina muy bien con todos los abrigos y con toda la ropa que tengo de invierno, así que estoy encantada con él. No es un chal que haya tejido ahora, creo que lo tejí hace el invierno pasado, no, el anterior, y lo hice en un cal con otras tejedoras de aquí de Valencia. Yo lo he tejido con lana de Manos de Uruguay y he gastado 210 gramos en todo el chal. Es un chal que, bueno, tiene unas dimensiones y al fin y al cabo un chal grande, aunque el hilo sea fino, porque este es un fingering, pues al final tiene un peso. Ya os digo que 210 gramos. Lo he tejido con agujas del 3,5. Así que, si os animáis, aquí tenéis Killer de Isabel Kraemer. El segundo chal que quiero compartir es este, que tiene una construcción similar al que hemos visto antes, pero no es tan grande. La construcción es igual, pero tiene bastantes cosas diferentes. Mirad. A ver si en algún punto se puede ver la textura. Aquí se ve bastante bien. Tengo que reconocer que con este chal aprendí puntos que no conocía. Yo nunca había hecho este tipo de calados, donde de un punto se sacan 6 o 7 puntos, que después, por supuesto, hay que volver a recoger, hay que disminuir. Bueno, ya habéis visto de qué chal se trata, pero no os he dicho el nombre. Este es el Chip Hoop Memories de Lisa Haynes. Vais a tener el nombre por aquí y luego el link, el enlace a todos los patrones de los chales que voy a compartir van a estar todos en la caja de descripción. Así que no vais a tener ningún problema para poder localizarlos. Bien, este chal se comienza por una esquina y se hace en punto liso. Se va aumentando en uno de los lados hasta llegar al momento en que tienes que empezar aquí, se va aumentando y aquí
empiezas a hacer los calados. Al tiempo que se va aumentando en este lado, se va disminuyendo en el otro, de manera que finalmente no es un chal triangular, es un chal asimétrico hasta llegar al final. Una vez has llegado a esta altura, aquí, empiezas a hacer el calado y para finalizar se termina con esos piquitos. En la vuelta de cierre, para ir cerrando el chal, se van haciendo esos piquitos adicionales. No están hechos con ganchillos, se hacen con las propias agujas de hacer el chal. Bien, como os decía, es un chal también muy entretenido porque a pesar de que la primera parte es todo de punto derecho, que esa también es una ventaja, que la mitad del chal, como se trabaja en liso, la mitad del chal se hace todo derecho, tanto en una pasada como en la de vuelta. Y como os decía, a partir de esta parte sí que se trabaja del derecho y del revés, pero es la mitad del chal. No vamos a quejarnos por eso. Bueno, pues este Childhood Melodies lo he tejido con lana malabrigo, arroyo, y el color cereza. Es más bonito de lo que lo estáis viendo. Este chal, cuando lo llevo puesto, es muy llamativo, ¿eh? Muchas personas me preguntan cuál es el patrón. Creo que el año pasado lo llevé a Barcelona, al Barcelona Knits. Mirad, es que es muy, muy, muy bonito. Con alguna prenda clara debajo queda muy bien. He gastado, como os he dicho, de malabrigo, una madeja y media, 150 gramos. Al fin y al cabo no es un chal muy grande, pero tampoco es pequeñito, y como sabéis, arroyo no es un hilo muy fino, por lo tanto también tiene peso. Este chal ha tenido bastante éxito porque creo que tiene en Ravelry más de 300 proyectos seguro, no sé, ahora no recuerdo exactamente cuántos, pero más de 300. O sea que si os animáis a tejerlo vais a tener muchos ejemplos y muchas propuestas en Ravelry sobre colores y tipos de hilado que se pueden utilizar para hacer este chal. Bien, el segundo chal que quiero compartir es un chal de una diseñadora española, de Juana Román. Hace ya unos cuantos años que sacó el patrón, por lo menos hará 4 o 5 años que sacó este patrón, y se trata del chal Apis. Os voy a poner, como con todos los demás, la foto de Ravelry para que veáis el original que aparece en Ravelry. Este chal es precioso. Es un chal triangular, en este caso sí, como todos los chales triangulares, se empieza aquí y se va aumentando en el centro y en los lados. Tiene una parte donde lleva unos calados con unos garbanzos o popcorn. Ella explica súper bien, como todo lo que diseña Juana tiene muchísimos apoyos, explica muy bien cómo hacerlos, y a partir de ahí comienzan los calados hasta el final. También es bastante grande, aunque en principio yo tejí el chal tal cual está diseñado en el patrón, que como veréis en la foto lleva esta parte de punto liso con los popcorn, y después creo que lleva 2 o 3 repeticiones de calado. Yo lo hice así y me quedó muy bien, pero gasté justo un ovillo y medio de los que tenía y me quedó medio ovillo. Lo llevé bastante tiempo, esa temporada, y después pensé que si lo hiciera más largo no pasaría nada, incluso quedaría más bonito, y lo aumenté. Entonces le puse
le hice más repeticiones hasta finalizar los 2 ovillos que tenía. Como os decía, es el chalapis de Juana Román. Es un chal que tiene muchísimos proyectos en Ravelry, tiene más de 1300 proyectos. Yo creo que lo hemos tejido todas. Aquí en Valencia yo lo tejí con una amiga, las dos a la vez y con el mismo hilado. Este chal está tejido con lino de Casasol, pero es el lino que es más gordito, creo que se llama 3 cabos, creo que tengo fotos y os las voy a poner por aquí también. Y compré 2 ovillos porque la muestra de tensión para hacer el que decía el patrón me pedía más de un ovillo, por lo tanto compré 2 ovillos. Como al final me quedaba ese medio ovillo, después de haberlo usado, haberlo bloqueado y todo lo demás, lo agrandé y así de bonito ha quedado. Luce muy bien. Mirad. Es que es precioso. Estos calados se ven súper bonitos. Lo he lavado ya varias veces. Sabéis que el lino cuanto más se lava, más suave y más agradable y más gustoso se nota. Lo llevo muy bien, no es un chal que abrigue, porque al fin y al cabo el lino no abriga, pero es muy muy amoroso. Así que si os animáis a tejer este chal de Juana Román, os va a encantar. El siguiente chal que voy a compartir es un chal que os he mostrado hace poco tiempo. Creo en primavera os mostré este chal, antes de Sevilla Teje o un poco después de Sevilla Teje, en torno a esas fechas. Porque se trata del chal Cabo de Gata de Esther Lara. Ya os hablé muchísimo del chal cuando os lo presenté, porque yo fui tester de algunos de los patrones del libro de Esther Lara y entre ellos estaba este chal. Por lo tanto, especificaciones del chal podéis encontrarlas en la píldora que hice específica sobre, creo que se llama 3 patrones de Esther Lara o algo parecido. Allí os explico cómo está hecho, cuál es la composición, porque lleva un poquito de intarsia. Mirad brevemente, se empieza por aquí, aquí comenzamos a hacer la intarsia que continúa durante todo el chal hasta el final, la intarsia, y al llegar aquí este color azul va pasando de ida y vuelta y sigue haciendo intarsia hasta la siguiente vez que hay que hacer el motivo de ida y vuelta. Es un chal que, como su nombre indica, que se llama Cabo de Gata, es un chal que representa el mar y en concreto, según la diseñadora, las playas de Cabo de Gata, que tienen muchas piedrecitas en la arena y luego las olas hasta llegar al final, donde estaría ya el mar profundo. El calado es precioso, es un encaje divino, porque en la parte del final es el mismo que viene desde arriba. Bueno, seguro que este chal os gusta y podéis, como os digo, podéis ver más detalles sobre el tejido en esta píldora que os comento. Es un chal asimétrico, ¿eh? Empieza por ahí, pero es bastante largo y no es tan ancho, ¿eh? A mí este tamaño me queda muy bien porque, mirad, los chales asimétricos yo me los pongo así, para que me quede en la parte de atrás el vértice, y con esta parte pues hago algo. Bueno, hago algo. Me lo pongo de cualquier manera. Bueno, esta es la propuesta del cuarto chal. Yo creo que sí, que hay tiempo de aquí a Navidad para hacer algún chal y con este regalo es que quedas muy bien.
demuestras que te has esforzado, que le demuestras cariño a la persona a la que se lo vas a regalar y de paso disfrutas tejiendo. Este chal ya lo comentaba también cuando publiqué la píldora donde lo explicaba. Está tejido con manos de Uruguay. Mirad, es la misma lana que el primer chal que os he enseñado. ¿Veis? Y todavía me queda muchísima lana. Os cuento la historia de esta lana. Yo tuve que ir a Uruguay hace unos años por cuestiones de trabajo, fui a dar un curso de doctorado y estuve casi un mes en Montevideo. Pensaréis que en Uruguay hay tiendas de lana en cada calle, pero de verdad que en Montevideo las tiendas de lanas estaban localizadas en una zona, en la zona antigua de la ciudad, pero no eran tantas. Yo localicé 2 que valían la pena y nada más. Lo que sí hay es muchísimas tiendas de la marca Manos de Uruguay, pero asombrosamente en esas tiendas no venden lana. Venden prendas sobre todo de tejido, no tejido de tejer, sino de telas hechas a partir de lana. Por ejemplo, abrigos, venden chaquetas, venden americanas, bufandas, gorritos, pero de tela que está hecha a partir de la lana. Entonces, por más tiendas que había de Manos de Uruguay, yo no veía la forma de encontrar lana. Hasta que, casi por casualidad, en una de esas tiendas había un cartel que ponía Outlet, Manos de Uruguay, y entré pensando que venderían ropa, como en todas las demás, y no, de lo que se trataba era de un outlet de lana de Manos de Uruguay. Lo que pasa es que eran madejas descatalogadas, madejas sueltas, muchísimas bolsas grandes con ovillos dentro, a lo mejor que no eran de la misma tintada o que había un ovillito pequeño y había un ovillo grandote. Bueno, la cuestión es que aquello era una locura. Como imagináis, yo me hubiera traído todos los cajones que había allí llenos de bolsas y de madejas descatalogadas, pero me contuve porque ya había comprado lana en las otras tiendas, pero aún así me traje 2 bolsas enormes. En una de ellas iba de este color muchísima lana y de este azul también, porque era el mismo grosor y estaba todo agrupado en la misma bolsa, y luego otra bolsa que llevaba otras cosas que algunas ya las he gastado, pero otras todavía las tengo ahí. Y bueno, esa es la historia de la lana de Manos de Uruguay. Por eso cuando digo que he tejido algo con Manos de Uruguay, muchas veces es de estas lanas de Outlet. Bueno, pues este chal, ya para finalizar con el chal, pesa solo 120 gramos. Es muy calado y consume muy poca lana, ¿no? Pero el resultado, como veis, es precioso. Vamos con el último chal que he preparado para compartir y se trata de un diseño de Stephen West. Yo normalmente no sigo los Mysterical de West. Participé, creo que en el primero que hizo hace muchísimos años. Fue muy divertido. Yo creo que en aquella época no había tantos mystery y desde luego no había tantos cales. Este que yo os comento se organizó en Ravelry y desde entonces no he vuelto a participar en un mystery. Este chal del que os hablo es el Dotted Rice y es un chal que he tejido en un cal que Arantxa de Aran y Punto, que por cierto tengo muchísimas ganas de conocer y por fin la voy a conocer en Córdoba. No os vayáis hasta el final, que os contaré una cosa sobre Córdoba.
Bueno, pues este chal, como os decía, lo tejí en compañía de otras amigas en este cal de Arantxa. Creo que el chal era Mi primer Gües, o bueno, no recuerdo exactamente, pero ahí todavía creo que está abierto y hay personas participando y tejiendo chales y tejiendo otro tipo de proyectos de Gües. Este en concreto, el Dotted Rice, es un chal que tiene muchísimos proyectos en Ravelry, tiene más de 6.000 proyectos. Se ha tejido de todas las formas, con todo tipo de hilados, en combinación de colores. Yo lo he hecho también diferente porque este chal se teje todo del derecho y yo lo he hecho punto jersey. Mirad. Ahora os lo mostraré en conjunto. Como os digo, hay más de 6.000 proyectos de este patrón. Yo lo tejí hace bastantes años para regalar y no lo tengo, por supuestísimo, aunque no lo hubiera regalado, con el tiempo que hace que lo tejí, estaría ya destruido. Bueno, pero sí que tengo fotos y os voy a poner alguna por aquí, porque en aquella ocasión yo lo tejí de varios colores. Utilicé restos que tenía de lana de Greta and the Fiber, que me habían ido quedando, y los combiné para tejer este Dotted, que quedó muy bonito. Entonces, en esta ocasión quería tejerlo del mismo color y me ha quedado así. No me alcanzan las manos, tengo que ir doblando por aquí porque es muy grande. Desde aquí hasta aquí. Esta es la parte más bonita porque los aumentos están más juntos y la construcción es así. Se parte desde aquí arriba y con vueltas cortas vas haciendo todo el chal de ida y vuelta. Cada agujerito es un lugar donde has hecho una vuelta corta y vas cada vez aumentando hasta que las últimas vueltas son eternas, larguísimas. Mirad esta última. Esta última es la última fila de aumentos. Todo esto, todo, bueno, muy largo, muy largo. Os voy a poner alguna foto donde se vea en conjunto, pero fijaros qué monería. Esto es una fantasía de bonito que queda. Este chal me gusta muchísimo, ¿no? Como ya lo había tejido antes y sabía de qué iba, porque este chal tiene, a todo alrededor tiene un I-cord, que para mí fue una pesadilla. Y como sabía que eso iba a ser así, controlé el tiempo que gasté en hacer todo el I-cord del chal. Que esto es eterno. Casi 5 horas. Bueno, estaba viendo series, pero toda la tarde de un sábado terminando el chal. Pero bueno, valió la pena porque de verdad que el final de los chales con I-cord queda muy bien. Es un terminado, un acabado de profesional. Además, luego con el bloqueo quedó muy bien y estoy encantada. Además, este color rosa palo que a mí me vuelve loca. Bueno, pues nada, que este chal, a pesar de ser tan grande, no es pesado, es muy liviano. Se puede llevar en poco espacio porque lo metes en el bolso. A veces metemos los chales así arrugados al bolso, no pasa nada, luego cuando lo sacas queda divino. Y está tejido con una lana muy fina. No os puedo dar referencias de esta lana porque esta lana fue un regalo, eran unos
como unos quesos, como las Plotulopi, las Manchelopi, pero no es lana de mecha, esta lana tiene torsión. Me la trajeron, creo que de Rumanía, no recuerdo, me trajeron, que tengo además muchísima, que quiero, la que me queda, quiero combinarla con un moher y hacerme algo, un suéter o una chaqueta, porque me trajeron unos quesos así de grandes, me trajeron varios y para este chal no he gastado ni uno. Me queda un poquito del primero de los quesos. Bueno, pues este era el último chal que quería compartir y como os he comentado hace un momento, voy a hacer un poco de difusión de una actividad que va a tener lugar en Creativamente Córdoba. Como sabéis, la feria de Córdoba, Creativamente Córdoba, se va a hacer los días 23, 24, 25, bueno, no sé exactamente. Creo que es 24, 25 y 26, ese fin de semana, viernes, sábado y domingo en Córdoba, en un espacio que está anunciado ya en la web. No conozco la ciudad, pero sé que no está cerca del centro, pero que está muy bien comunicado con autobús. Allí se va a celebrar Creativamente Córdoba y el sábado por la mañana hay una actividad donde vamos a participar 21 personas que tenemos canal de tejido en YouTube. La lista de participantes ya está publicada en Instagram, podéis seguir esta cuenta de Creativamente Córdoba y ahí tenéis con todo detalle qué se va a hacer en esta actividad, porque María José Norieguitas y Esther Lara de No Solo Punto han sido las ideadoras y planificadoras y organizadoras de esta actividad. Muchísimas gracias a las dos porque se han esforzado muchísimo, han trabajado mucho y creo que lo vamos a pasar muy bien, muy bien. Además nos vamos a conocer entre nosotras porque por lo menos yo personalmente creo que no conozco a ninguna, aunque a fuerza de verlas en pantalla parece que seamos amigas de toda la vida. Supongo que a vosotras os pasa igual, que cuando cada mes estás viendo a una persona, conoces su tono de voz, conoces cómo se expresa, sabes un poco cuáles son sus gustos, pues realmente la tienes como si fuera tu amiga. En este caso vamos a conocernos personalmente y eso a mí me hace muchísima ilusión. La actividad que están programando se llama Cada oveja con su pareja y se trata de adivinar quién ha tejido algunas de las prendas que se van a mostrar allí. Entonces saldrá una tejedora, una de nosotras, saldremos a presentar una prenda que no será la que hemos tejido. Diremos algunas cosas sobre la prenda y la tejedora y el público tiene que adivinar quién ha tejido esa prenda. Así que, ojo, revisar todos nuestros canales y atención a todo lo que publicamos porque alguna de las prendas de las que hemos publicado, ese es el requisito, que la prenda haya sido publicada en YouTube, pues una de las prendas que hemos publicado será la que va a ir a esta actividad del sábado por la mañana. Para las que tengáis interés en ir, debéis entrar a la página de Creativamente Córdoba y picar en la actividad que se llama algo así como mesa de podcaster o actividad para podcaster o algo así. Creo que es actividad de podcaster. Entrar ahí, escribiros.
es como un taller más y una actividad más de las que se hacen allí, de manera que os va a salir la cesta de la compra y tal, pero no pagaréis nada, únicamente seleccionarlo en la cesta de la compra y os pondrá 0, con lo cual no habrá que pagar nada. Vais a obtener vuestra inscripción en la actividad y en vuestro correo electrónico, que os lo pide cuando vayáis a inscribiros, recibiréis la confirmación de que estáis inscritas. Y con eso nos vemos en Córdoba. Y aquí en YouTube nos vemos en la próxima píldora.